Yo tuve la oportunidad de hablar, bueno, que hubo incluso quien lo puso en duda. Tú no has hablado con Daniel Sancho. Bueno, me da igual. Tuve la oportunidad de hablar con él un rato. Pues claro que no es... ¡Ah! ¿Has descuartizado a un hombre? Sí. Sí, lo ha confesado, ha descuartizado a un hombre. Pero si yo me pongo a hablar con este chico, le he llamado chico, porque es que no es un chico joven. Para una tía que tiene casi 60 años, Daniel Sancho es un chico joven, así que le llamo chico. Si yo desde el momento que me lo encuentro a las horas en una sala, has descuartizado a Edwin Arrieta y has tirado sus trozos a la playa. Si hablo desde la postura de la familia, es que no le hablo. Le detesto. Pero no quiero hablar desde ahí. Quiero saber por qué estás ahí, por qué has hecho eso, por qué has quedado con un tío en Tailandia para descuartizarle. Y de pronto comprendo muchas cosas que ni siquiera voy a contar públicamente. Lo que creo que hay... ¿Comprendes qué? Comprendo, aprender, insisto. Comprender y entender son cosas diferentes. Comprender es aprender con H intercalada, que significa descifrar. Y entender es tender hacia lo mismo. No le entiendo. Comprendo. Uh-huh. Comprendo qué situación vital le ha llevado hasta ahí para cometer semejante barbaridad. Yo quería descifrar, no conseguía entender. No conseguía comprender por qué. Porque quedas con un tío en la fiesta de la luna en la isla de Copangán y terminas descuartizándole y tirando sus trozos. Un chico que ha nacido en el seno de una familia muy bien situada, acomodada económicamente. ¿Qué ha pasado? Que quería ser cocinero, que se proyectaba en redes. Entonces, conseguí hablar con él. A ver, fueron muy pocos minutos. Básicamente lo que le di son algunos consejos porque se estaba defendiendo a sí mismo, se levantaba con sus cadenas. Y claro, yo veía al chico, veía al tío que ha tomado una mala decisión, que está encadenado, metido en una cárcel en Tailandia. Y entonces dices... Pobre desgraciado. Claro, pero ahora, no más desgraciado que la pobre víctima, por Dios. Ahora quien nos Como esté viendo, cuando tú has veo... dicho, ha tomado una mala decisión. La mala decisión es asesinar y descuartizar a un señor. Por supuesto. Claro, es que te digo porque me pongo en la piel de los que nos escuchen y dirán, joder, una mala decisión. Me cago. Una mala decisión es decir, pues voy a probar una droga. No, una mala decisión, que es matar a alguien. Es una decisión errónea, terrible, y desde luego la puedes catalogar de mala. Yo soy abogada penalista, entonces hablo en estos términos. No, pero está bien Entonces, que lo aclares. Claro, sí, te lo agradezco. Y aún así se liará, da igual. En esto sé que es un tema hipersensible. ¿Eso te hace perder sensibilidad con la familia? Ni mucho menos. Entonces yo hablo con... yo tengo un cliente que es pederasta, que le gusta la pornografía hardcore, de bebés, neonatofílico. Son contenidos horribles, horribles. Niños atados, defecados, torturados. Él es una mezcla de repugnancia y pena. Es lo que llamamos un neurótico parafílico. Son sujetos que saben que lo que hacen está mal, pero no lo pueden evitar. Colaboran, lloran, se siente avergonzado, lo viven con ansiedad, con angustia. Y cuando hablo con él, no le digo eres un hijo de puta malnacido, que es lo que le podría decir cualquier ciudadano de a pie. Él por yo no lo hago, yo solo miro. Sí, majo. Bueno, Juan, voy a decir tu nombre, pero nadie sabe quién eres. Es médico. Y Juan llora. Si yo es no, médico si este hombre. No, sí, ya está completamente apartado. Nadie me lo permites, no lo vas a ver, y si lo ves, nadie te va a identificar. Él ha sido condenado, es reincidente, ha entrado en prisión. Lleva un tratamiento últimamente que le funciona, sobre todo porque el tratamiento con agresores sexuales, cuando son lo que decimos egosintónicos, es decir, están de acuerdo con lo que hacen, el psicópata sí, me gusta tirarme niños, sí, con esos no funcionan ni los inhibidores de conducta sexual, ni las terapias, pero cuando son neuróticos parafílicos, son egodistónicos. Lo que hacen lo viven con ansiedad, con angustia, con miedo. Y son sujetos que te dan entre asco y pena. Juan te dice, no, pero si yo no les hago nada, yo solo miro. Juan, pero para que tú veas esto, hay niños que sufren. Entonces hablas con él desde ese plano. Y eso es lo que le puede ocurrir al que habla con Ricard, al psiquiatra. ¿Qué creéis que hace un psiquiatra forense cuando habla con un violador, con un asesino,
con un pederasta. ¿Cuándo empezó a tener atracción hacia los niños? ¿Cuándo fue su primera agresión? ¿Hablas desde aquí? No le estás justificando, no le estás blanqueando. Cuando yo hablé con Daniel, le llamé Dani. Era una forma de relajarle, de que se sintiera, de que bajara los niveles de tensión conmigo. Él me veía en la sala y me miraba como no me ubicaba. Éramos 3 gatos. Se prohibió la entrada en la prensa, de la prensa. ¿Y tú cómo llegas a hablar con él? ¿Cómo te lo permiten? No, es que esto fue todo el puro azar. El juicio comienza. Lo cuento, de hecho, en un podcast que tengo especial sobre el caso. El juicio comienza y se negó la entrada a la prensa. No querían que hubiera ningún tipo de filtración y bueno, fue todo bastante kafkiano, pero no voy a perder en detalles. La cosa es que están los abogados españoles de la acusación, como abogados de la defensa españoles no había nadie en la sala y había un abogado de oficio. Y este chico, no quiero ofender a nadie, Daniel Sancho básicamente se defendía a sí mismo. Hacía preguntas, algo es completamente sorprendente para nosotros, es insólito en nuestro sistema que sea el propio procesado el que pregunta a testigos, pregunta a policías, y entonces estaba haciendo preguntas muy mal hechas, muy sobre incorrectas. todo alguien sin ningún tipo de formación. Yo le veía sin defensa. El abogado de oficio no hacía nada. De hecho, hubo quien me dijo que meditaba, pero vamos, ese señor se dormía en sala, literalmente. Es un sistema judicial justo, pero muy arcaico. Para que lo entiendas, allí no te dicen, Alex Fidalgo, ¿sabe usted leer escribir? ¿Tiene usted alguna relación como testigo, ¿vale? Con alguna de las partes, sin algún interés, responda a las preguntas. No, ahí te van diciendo, Alex Fidalgo, hijo de fulano y de mengano, ¿estuvo usted el día tal, y tú contestas, sí, yo, Alex Fidalgo, hijo de tal y de Pascual, estuve el día tal. Y es todo como rimbombante. Entonces, no te puedes imaginar, el interrogatorio de 2 testigos eran 4 horas. Bueno, pues fueron pasando las horas, las sesiones, el calor era insoportable, te estoy hablando de 40 grados de temperatura. ¿En la sala? En la sala ya era bastante angustiante, había un poco de aire, de hecho hubo días que se estropeó, que no se pudieron seguir las sesiones. Y imagínate una corte, se hacía un receso para comer y salías de la corte y había una nube de periodistas. Yo iba como observadora independiente y a mí me permiten, vamos a decir que a mí me patrocina La Sexta, Más vale tarde, me lo ofrece. Beatriz, ¿quieres ir a...? Estoy programada para aceptar los retos. Y me pareció algo Pensé que había salido de ti, que tú habías dicho un día, pues me planto en Tailandia. En absoluto. Vale. A mí, mi directora, a la que quiero mucho, y los grandes jefes me dicen, Beatriz, hay mucha expectación con el juicio de Daniel Sancho en Tailandia. ¿Te atreverías a irte con José Luis Torá, que es un tío de primera, un periodista de raza, a cubrir el juicio, para que hagas lo que haces en plató, ser una asesora técnica en materia jurídica y criminológica? Me pareció apasionante y acepté. Cuando llegamos allí, a la prensa no se la deja entrar, entonces me doy cuenta que no puedo tener acceso al sumario, no voy a poder entrar en la sala. ¿Qué hago yo allí? Gracias a los abogados de la familia de Edwin Arrieta, a los que conozco, hablan con la familia y gracias a la familia del fallecido yo puedo acceder. Entonces el juez el primer día pregunta en las partes, abogados de la familia, el abogado de oficio del acusado, ¿y esta señora quién es? Había un miembro de la embajada y entonces esta señora es una observadora, es una jurista independiente y la familia del acusado, la familia de la víctima permite su estancia. Con lo cual el juez sabía cuál era mi postura, pero Daniel no. Entonces Daniel me miraba, los primeros me debía reconocer quizás luego me lo dijo, que me había visto alguna vez en televisión. Claro, él pensaba, decía, esta tía, la acusación. Entonces me miraba con el rechazo propio
de cualquier acusado que mira al abogado que le está pidiendo una condena. Y uno de los días, hace muchísimo calor, nos dijeron que no podíamos hablar con la prensa. El primer día yo llamo a la sexta y digo, cuidado, no nos dejan decir nada. Estoy dentro. He tenido acceso, estoy en las sesiones. Tuve acceso al sumario, una pasada. Las fotos, la inspección ocular, lo pude ver todo. Por cierto, como trabajando con la policía allí, como trabajamos nosotros. Exquisito. Pero no puedo hablar. Los jefazos de la sexta, me quito el sombrero, dijeron, Beatriz, tan juez es el juez de Tailandia como un juez aquí. No te preocupes, sigue con tu trabajo, cuando vengas nos cuentas. Con lo cual yo, ese día que tenía entrada por la tarde en televisión, no hablo. Pero mis compañeros son más, vamos a decir, valientes, temerarios y entran en sus respectivos programas, los compañeros de la acusación, y hacen declaraciones. Entonces al día siguiente el juez se enfada mucho y solo me deja entrar a mí. Y ese día hay un momento que hay un receso. Yo bajo a comer a una furgoneta al pie de un Taipai y le digo a José, yo no puedo con este calor. Estoy metida en la furgoneta comiendo un Taipai, o Taipai, creo que se llama así, que me va a dar Pad Thai. Pad Thai, vale, sí, vale. Taipai, Pad Thai. Bueno, nos entendemos. Nos entendemos. Voy a volver a la sala y vuelvo solita a la sala. Y en la sala está la fiscal, que era una tigresa, y además allí tienen un hacer muy norteamericano. Esto se parece mucho al sistema procesal norteamericano. Muy bélico. Porque todo, puedes ¿no? hacer una pregunta, el otro hace otra pregunta y luego tú puedes repreguntar. Es la hostia. Eso no lo podemos hacer aquí. Y además se mueven. Tienen una escenificación, usted hizo, y entonces miran, ¿vale? El lenguaje corporal. Nosotros estamos con una toga y sentados y somos todo voz. Bustos parlantes, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido era muy llamativo. Entro. Está la señora fiscal, saludo, y yo me pongo con mis notas. Chico, que abre la puerta de la sala y entra Daniel Sancho con dos. Entra con un guardia, otro se queda y se sienta. Y yo vi la oportunidad. La sala está sola. La fiscal está a lo suyo. Y allí los que están hablan tailandés. Con lo cual no se enteran. Y le digo, hola, Daniel. Y me dice, yo te conozco de un... te he visto en la tele. Sí, yo quiero que sepas, Dani. Quiero que sepas quién soy, el papel que tengo aquí. Y entonces tuvimos una conversación rápida. Él intentó de entrada darme su versión exculpatoria. Y yo, por pudor y por respeto a los compañeros, dije, no me cuentes nada. Yo no quiero, ni soy una periodista que quiero que me cuentes qué ha pasado, ni soy tu abogada. Pero estoy viendo una serie de cosas que estás preguntando mal. No hagas preguntas. Hablé como hablaría una abogada y además era como un poco hacer el equilibrio, porque yo había hablado con los fiscales, con los compañeros de la acusación. Mira, ¿habéis visto esto? ¿Habéis visto este indicio? ¿Habéis visto? ¡Joder! Era como equilibrar la balanza. Si estaba siendo aséptica, imparcial, pero había tenido la oportunidad de hablar con la acusación. Era como un consejo. En lo que estás preguntando, haz preguntas más cerradas, no te encares con el tribunal, no preguntes así a los testigos. Bueno, él me llegó a decir que es que se defendía a sí mismo porque el tío estaba solo. Cosa que luego negaron, luego hicieron hasta hicieron una... ¿cómo se llama? Dieron un comunicado, que yo no había tenido una reunión, que había sido un encuentro fortuito, que efectivamente yo no había reunido con él formalmente, que él no había dicho que se había defendido a sí mismo. Pero mira, lo siento, la situación de los padres de Daniel tampoco era fácil. Y cuando llegué a España, y ahí volvemos al blanqueo, conté toda la experiencia, no todo. Pero yo creo que... Y le llamé Dani y dije, bueno, el pobre Dani, el pobre chico. Y bueno. Perdona, Bea, chico. Pero yo creo que la controversia parte de unas declaraciones que tú diste desde allí,
y que te estoy hablando de memoria, y que juraría que yo he visto que tú das unas declaraciones donde te muestras bastante empática e incluso hablas con cierta ternura de él. He visto que está solo, el pobre allí. Y entonces, claro, la gente que lo estaba viendo en casa, es que yo vi esas declaraciones. Yo te conozco y sé que eres muy visceral y que dices las cosas como te salen y que no filtras. Pero la gente que está en casa dice, caray, está hablando de una persona que asesinó, descuartizó y repartió por Tailandia los trozos de un hombre. Pues ahora, o sea, es que no es, que ni siquiera es que hubo una discusión en una discoteca y apuñaló a la otra persona en un arrebato de ira. Ahora volvemos a lo que te decía antes del maestro. Claro, son muchos años trabajando con personas que han cometido barbaridades y viendo la parte humana. Entonces yo no vi en ese momento, yo cuando hablaba con Fiscalía y tenía el sumario en las manos, vi cosas que incluso no voy a contar. Vi al monstruo, vi el escenario, es que no quiero... vi lo difícil que era defender un homicidio imprudente. Ya. Y vi pruebas que demostraban una carnicería. Vi lo que había detrás y cuál era el miedo de Daniel Sancho por el que cometió el crimen, que se deja entrever en la sentencia. Porque en la sentencia literalmente se habla de una relación homoerótica forzada. Todo eso se deja entrever. Yo, cuando hablaba con la acusación, veía al monstruo. Y veía las malas y terribles decisiones. Y sentía la empatía y el dolor de las víctimas, de los familiares del fallecido. Pero cuando hablo con él, veo a un tío solo, perdido, sin defensa, que ha tomado una decisión terrible, que le ha destrozado la vida. Entonces, lo que pasa es que, claro, el telespectador eso no lo sabe. Entonces, de pronto, bueno, está loca, va a Tailandia y el pobre Daniel está solo. No, claro, yo hablaba como abogada diciendo lo que estoy viendo en sala es desesperante. Una fiscalía pertrechada con un montón de pruebas en contra, todo hay que decirlo, porque yo creo que esto tenía que haberse cerrado con una conformidad desde el minuto 1. Porque es que en la defensa no había defensa. Él mismo reconoció los hechos, luego decir que no lo reconociste y que no, es que fue un homicidio imprudente. Pues hijo, cuando se muere alguien, si que tú quieras, no se te ocurre descuartizarle y sobre todo no compras los elementos ligantes, ¿vale? O sea, él... Y yo creo que cualquiera de nosotros mata a alguien y en un arrebato de ira vamos a ponernos porque vamos, la antropología dice, ¿no?, que todos tenemos la capacidad de matar. Imagínate con un ataque de ira o por defender a alguien a quien queremos mucho, matamos a una persona. Yo no me veo capaz de descuartizar a nadie. Me veo capaz de, en un arrebato de locura, cargarme a alguien, pero descuartizar a alguien y repartir los trozos por Jorge Tailandia. Ignacio Palma, asesino en serie, entre otras víctimas de Marta Calvo, otro. Que es que en una fiesta blanca la chica se ha muerto de sobredosis, y vas tú y la descuartizas, ¿no? Claro. No. A ver, las pruebas apuntan a un homicidio doloso, planificado, y lo que ellos llaman, por tanto, un asesinato. Lo compras todo, quedas antes, hay una serie de... No voy a desgranarlo todo. Lo de la relación homoerótica forzada no se sostiene, ¿no? Por los WhatsApps que intercambian, que son propiamente de pareja, en los que él se refiere a Edwin como chiqui, ¿no? Y... a ver, sí le llama chiqui, sí, y de hecho es un... Es que yo no quiero entrar en camisa de 11 varas. Yo te explicaré eso en privado. Vale. Pero podía haber sido una buena línea de defensa para hablar de cierto estado anímico. La realidad es que no hay ninguna prueba y que la prueba que hay es que quedó con este señor y que le engañó para ir a una isla con un plan homicida. Y a eso apuntan todas las pruebas. Entonces, si no llegas a un acuerdo, tendrás que hacer una defensa pretoriana. Y claro, ver a aquel chico, hombre, varón, sentado. ¿Eso porque es tan conflictivo, que digas chico? No, lo ha dicho mucha gente. Pues joder, es un hombre joven, es objetivo. Esposado, encadenado en los pies. Yo le veía las heridas de los grilletes en los pies. Me llamaba la atención, sí. Desde esa humanidad en la que yo me muevo, aceptando la monstruosidad en la víctima, el dolor a la víctima. Y claro, cada vez que se movía el ruido de las cadenas, y sin defensa, Alex,
Yo soy abogada, lo soy de vocación, entonces yo veía un desequilibrio. La fiscalía lo llevaba preparadísimo. Cada vez que se levantaba llegaba un testigo y lo machacaba. Al policía le sacaba toda la información como debe ser. Y esto, y recogieron esto y recogieron aquello y enseñaba una foto. Y era el cuerpo descuartizado de la víctima. Y las bolsas donde aparecen y qué es lo que pone en los mensajes. Y usted compró las bolsas. Y de pronto el tío defendiéndose a sí mismo, haciendo unas preguntas impropias. Y su abogado, nada. No preguntaba, dejaba pasar a los testigos principales. Se dormía. Se durmió varias veces. Pero bueno, a mí me llegaron a decir en televisión. No, Pero es que meditaba. Y el juez no... ¿Sabes lo que ocurre? No le da un toque. ¿Sabes lo que ocurre? Que el juez estaba, como allí es un sistema muy reverencial, tú imagínate que esto es un juzgado, ¿vale? Y tú eres el acusado, estás aquí y, con tu abogado y ahí se encuentran un habitáculo muy pequeño, por cierto, y ahí se encuentran los abogados de la víctima. Aquí están fiscalía, ¿vale? Y aquí está la defensa, tu defensa. Y yo que soy el juez estoy elevado que de hecho había una escalerita. Cualquier funcionario que quería hablar con el juez subía las escaleritas para hablar con él. Yo estoy a una altura de casi, te voy a decir, cerca de 1,5 metros, 2 metros. De manera que el juez tiene una visión cenital de la sala. Si me estás viendo desde arriba y yo estoy así, ¿tú qué coño sabes si yo estoy dormido? Pero yo estoy al pie. Entonces el tío está así. A ver, es como el chiste, que sí que tienen los ojos achinados. Venga, vale, que no soy idiota. Es que yo miraba. Entonces hubo un momento que llegué a decirles a Daniel y a su padre, el abogado está dormido. Que está dando control, que no pasaba nada. Que fue cuando me dijo, yo me defiendo a mí mismo. Y entonces a mí eso me impactó tantísimo que de esa naturalidad que tengo, fue lo que conté ese día, porque me impactó mucho. Más que el cuerpo descuartizado de Edwin Arrieta, que ya de por sí es impactante. Cuerpo que tenía un detalle que te contaré luego, porque no quiero hacerlo en público, que una vez más aleja la idea del homicidio imprudente. Y pese a lo impactante que había sido todo lo que yo había visto en ese sumario y lo bien atado que tenía en la acusación, a mí me llamó muchísimo la atención que frente a eso este señor estuviera... Yo lo del abogado dormido, es que eso no lo he visto yo en mi vida. En un caso de asesinato, joder. Y decirlo y que no cause efecto, pues me impactó más si cabe. Y la respuesta desde aquí fue la leche. Es que estaba meditando. Que yo fue cuando dije de coña, bueno... Bueno, tampoco es el momento para meditar, ¿sabes? Bueno, yo he descubierto Claro, que mi abuela digo, meditaba después de comer todos los días, entonces. Ajá, ¿Ves? claro. Volvemos a la meditación. Ajá. Así que bueno, pues también voy a decir que hubo velas en la cobertura que Cosas yo que hice. Aprendiste. Sí, aprendí a hacer lo que estoy haciendo ahora que no hice en ese momento. Si tú vas a decir que Daniel Sancho, y le vas a llamar Dani, te dio pena verle así, explica antes que mucha más pena te da el pobre Edwin Arrieta. Explica antes que lo dices desde la perspectiva de un abogado, de la indefensión que genera. Si tú das esa explicación previa, mira, me pasó... Y es así que bueno, y lo has explicado antes, que tú has dicho que justicia es que ambas partes tengan una defensa. Claro, y en este caso que es no la forma de garantizar pero la justicia. Esto lo aprendí, el asesinato de Adán Lanza, 2000 y pico. Adán Lanza mata a 20 niños, su madre, y el chico era neurodivergente. En un instituto, ¿no? Una matanza. Sí, era neurodivergente y tenía síndrome de Asperger. No es una enfermedad mental, es un trastorno del desarrollo social. Pero yo hice unas declaraciones diciendo que no expliqué esto antes, ni expliqué que un síndrome de Asperger no es un enfermo mental, que no son peligrosos, que son gente encantadora, que son muy inteligentes. No dije todo eso antes. Simplemente dije que Adán Lanza había cometido un asesinato, era un frenético, había matado primero a su madre y luego a varios niños y que tenía síndrome de Asperger. Bueno,
se lió. Me escribieron de la Asociación Española de Niños, gente afectada de Asperger, que los había criminalizado, que había generado la sensación de que una persona con Asperger era peligrosa. Al principio me ofendí, pero joder, no me han entendido. Bea, no seas torpe. Tu forma de explicarlo no ha sido la correcta. Tienes que, porque la gente se queda con asesinato en masa, 20 niños, síndrome de Asperger, y hace una asociación. Y me di cuenta que el error era mío. Y desde entonces aprendí mucho que cuando alguien neurodivergente o con cualquier diversidad mental, comportamental, comete una matanza, tú expliques, Beatriz. Si es esquizofrénico, por favor, pongamos por delante que la mayoría de esquizofrénicos nunca cometen un delito, que bien tratados son gente maravillosa, con las que convivimos sin problema. Y ya no he vuelto a tener problemas. Entonces, bueno, me alegra tener la oportunidad de poder, no sé, por si alguien se descabrea. Si te criticaron a ti por aquellas declaraciones, aquellas críticas se quedan en nada en comparación a las que le hicieron a Rodolfo Sancho. No, perdón, es Rodolfo. Sí, has dicho bien. A Rodolfo Sancho por su reacción y su comportamiento, al menos de cara a las cámaras. Yo creo que él estaba completamente sobrepasado. Es muy difícil. Dice un proverbio hindú que para hablar de un hombre hay que andar con sus sandalias un año. Yo no entendía tampoco su postura. Estaba siempre sonriendo, muy optimista, cuando la situación era terrible. Un poco desafiante también, ¿no? Con la prensa. Yo creo que estaba completamente sobrepasado. Yo creo que no sé si no estaba bien asesorado. Es que quiero ser muy purista. Quizá la estrategia debiera ser otra. Yo creo que al principio la estrategia fue muy buena. Fue contratar a un despacho de Fernando de Oca, que es un despacho de españoles que trabaja en Tailandia, asistiendo a españoles que han sido allí detenidos, como Artur Segarra. Segarra o Segarra, que por cierto descuartizó allí también a otra persona y sigue cumpliendo condena y no quiere venir aquí porque tiene una estafa pendiente, pero bueno, es que no sé si es Artur Segarra o Sagarra. Me suena Segarra. Segarra, ¿no? Vale. La cosa es que al principio se contrató a este despacho y este despacho lo que hacen es buscar abogados porque yo no puedo ejercer en Tailandia, igual que un tailandés no puede ejercer aquí. Entonces, lo de abogados españoles defendiendo en Tailandia o abogados de Tailandia defendiendo en España, eso no es real. Tú puedes formar parte de un equipo de trabajo. Yo puedo trabajar con un abogado. Sí, preparar la estrategia con un abogado de allí. Puedo prepararlo, tal, pero como tal yo no puedo estar allí. Entonces contactaron con Priyat, no recuerdo su nombre, que es un brillantísimo penalista tailandés especializado en delitos violentos. El compañero, en cuanto vio las pruebas, dijo, hay que llegar a un acuerdo. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Mira, defiende el homicidio imprudente, pero pagando una indemnización, pidiendo perdón, habéis tenido una pelea, te has puesto nervioso, le has empujado, se ha caído y le has descuartizado. Y puede que estuviera aquí ya. Entonces aquello de pronto se desvía, se convierte en una lucha con que la policía miente, con que todo el mundo miente, con que hay un montaje que es ridículo porque es que hay un descuartizamiento. Confieso, es que hay imágenes de él con bolsas. Es que comprando el material que después utilizaría para el crimen. El espectáculo de luminol, el reactivo de sangre en el bungalow, que te cuento una historia dantesca. Es que esto no se sostiene. Entonces, a partir de ahí todo se vuelve kafkiano. Las intervenciones en España, televisivas, se espectaculariza el asunto. Hay portavoces, hay abogados, los padres están enfrentados. Claro, todos los elementos perfectos para el sainete. Y lo tuvimos sainete meses. Vamos, yo misma protagonicé un encuentro en directo con una compañera. Tú no has hablado con Daniel, que sí, que he hablado, porque no.
Y todo eso hacía que se desvaneciera la esencia, que era un crimen atroz, con una víctima descuartizada y un español enfrentándose a la pena de muerte, que ahora todavía se enfrenta a ella. Porque allí existe la reformatio impeius, reformar a peor. Nosotros no tenemos eso, pero ellos sí. Este señor finalmente fue condenado a perpetua, le reconocieron la atenuante de confesión, porque cuando la policía le detuvo confesó, y curiosamente la línea de defensa es decir que esa confesión no es válida. Entonces, si esa confesión no es válida, ¿le quitas la atenuante? Ujú. Anda, tú pues lo mismo va el recurso ahora y te la condenan a muerte, no sé. Todo muy... Pero yo no soy nadie para discutir una estrategia u otra, ni para decir quién lo hace bien o quién lo hace mal. Pero estuve allí y de todo lo que observé no solo aprendí yo, sino que vi un montón de cosas alucinantes.